Disparador cósmico, el secreto final de los Illuminati. Robert Anton Wilson. Prefacio a la nueva edición. Disparador cósmico fue publicado originalmente por Anchor Press unos 10 años atrás y por Pocket Books poco después. Aunque algunas de mis novelas se han vendido mucho mejor, al menos en 2 dimensiones, este es mi libro más exitoso en términos humanos. 1. A partir de la fecha de la primera impresión hasta el presente, he recibido más correo sobre Disparador Cósmico que sobre cualquier otra cosa que haya escrito, y la mayoría de esos correos han sido inusualmente inteligentes y de mente abierta. Por alguna razón, muchos lectores de este libro piensan que pueden escribirme de manera íntima y sin miedo sobre temas oficialmente tabúes en nuestra sociedad. He aprendido mucho de esta correspondencia y he conocido algunos nuevos amigos maravillosos. 2. En las giras de conferencias, siempre me preguntan más cosas sobre este libro que sobre todas mis obras juntas. Esta nueva edición presenta una oportunidad para responder a las preguntas más frecuentes y corregir los malentendidos más persistentes. Debería ser obvio para todos los lectores inteligentes, aunque curiosamente no es evidente para muchos, que mi punto de vista en este libro es desde el agnosticismo. La palabra agnóstico aparece explícitamente en el prólogo y la actitud agnóstica es replantada una y otra vez en el texto. Pero muchas personas piensan que creo en algunas de las metáforas y modelos aquí empleados. Por lo tanto, quiero dejar más en claro que nunca que no creo nada. Esta observación fue realizada con estas mismas palabras por John Gribbin, editor de física en la revista New Science, en un debate televisivo en la BBC con Malcolm Muggeridge, y provocó incredulidad por parte de la mayoría de los espectadores. Parece ser un resabio de la era católica medieval, lo que causa que la mayoría de la gente, incluso la educada, piense que todo el mundo debe creer en una cosa u otra, que si uno no es teísta, debe ser un ateo dogmático, y si uno no cree que el capitalismo es perfecto, uno debe creer fervientemente en el socialismo, y que si uno no tiene fe ciega en X, debe tener fe ciega en no X o en lo contrario a X. Mi opinión es que la creencia es la muerte de la inteligencia. Tan pronto como uno cree en una doctrina de cualquier tipo o asume una certeza, uno deja de pensar en ese aspecto de la existencia. Cuanta más certeza se asuma, menos espacio queda para pensar, y una persona segura de todo nunca tendría necesidad de pensar en nada, y podría considerarse clínicamente muerta bajo las normativas médicas actuales, donde la ausencia de actividad cerebral es tomada como síntoma de que la vida ha terminado. Mi actitud es idéntica a la del Dr. Gribbin y a la de la mayoría de los físicos de hoy, y es conocida en física como la interpretación de Copenhague, porque fue formulada en Copenhague por el Dr. Niels Bohr y sus colegas entre 1926 y 1928. La interpretación de Copenhague a veces es llamada agnosticismo de modelos, y sostiene que cualquier grilla que utilicemos para organizar nuestra percepción del mundo es un modelo del mundo y no debe ser confundida con el mundo mismo. Alfred Korzybski, el semántico, trató de popularizar esto fuera de la física con el lema: el mapa no es el territorio. Alan Watts, un talentoso exegeta de la filosofía oriental, lo replanteó más vívidamente como el menú no es la comida. La creencia, en el sentido tradicional, o certeza, o dogma, equivale a un gran delirio. Mi modelo actual, o grilla, o mapa, o túnel de la realidad, contiene todo el universo y nunca necesitará revisión. Considerando la historia de la ciencia y del conocimiento en general, esto me parece absurdo y arrogante, y me siento perpetuamente asombrado de que tantas personas todavía se las arreglen para vivir con una actitud tan medieval. Disparador cósmico aborda un proceso de cambio cerebral deliberadamente inducido por el que pasé entre los años 1962 y 1976. Este proceso se llama iniciación o búsqueda de la visión en muchas sociedades tradicionales y puede considerarse vagamente como una especie de variedad peligrosa de autopsicoterapia en terminología moderna. No lo recomiendo para todos, y considero que obtuve más resultados buenos que malos, principalmente porque había probado 2 tipos de psicoterapias ordinarias antes de empezar mi propia aventura, y porque tenía una buena base de filosofía científica y no tenía la inclinación a creer cualquier revelación asombrosa demasiado literal. En resumen, lo principal que aprendí en mis experimentos es que la realidad es siempre plural y mutable.
Ya que la mayor parte de Disparador Cósmico se dedica a explicar e ilustrar esto, y que ya he intentado explicarlo nuevamente en otros libros, y puesto que aún me encuentro con personas que han leído todos mis escritos sobre este asunto y todavía no entienden mi meta, nuevamente voy a intentar explicarlo una vez más en este nuevo prefacio, quizás más claramente que antes. Realidad es una palabra del idioma español que resulta ser A, un sustantivo, y B, singular. Por lo tanto, pensar en español y en las lenguas indoeuropeas cognadas nos programa subliminalmente a conceptualizar la realidad como una entidad de una sola pieza. Algo así como un enorme rascacielos de Nueva York en el que cada parte solo es otra habitación dentro del mismo edificio. Este programa lingüístico es tan generalizado que la mayoría de la gente no puede pensar por fuera del mismo, y cuando uno trata de ofrecer una perspectiva diferente, imaginan que uno dice tonterías. La noción de que la realidad es un sustantivo, una cosa sólida como un ladrillo o un bat de béisbol, deriva del hecho evolutivo que nuestro sistema nervioso normalmente organiza el baile de la energía en tales cosas, de una sola pieza, probablemente como señal instantánea de biosupervivencia. Esas cosas, sin embargo, se disuelven nuevamente en energía danzante, procesos o verbos, cuando el sistema nervioso es sinergizado por ciertas drogas, o es transmutado mediante ejercicios de yoga o chamánicos, o es ayudado por instrumentos científicos. Tanto en el misticismo como en la física hay un acuerdo general en que las cosas son construidas por nuestro sistema nervioso y que las realidades, plural, pueden describirse mejor como sistemas o paquetes de funciones de la energía. Eso para la realidad como sustantivo. La noción de que la realidad es singular, como un frasco sellado herméticamente, no cuadra con los hallazgos científicos que, en este siglo, surgieron que la realidad puede considerarse mejor como algo fluctuante y serpenteante como un río, o interactivo como una danza, o evolutivo como la vida misma. La mayoría de los filósofos sabe, al menos desde alrededor del 500 a.C., que el mundo percibido por nuestros sentidos no es el mundo real, sino una construcción que nosotros creamos, nuestra obra de arte privada. La ciencia moderna comenzó con la demostración de Galileo de que el color no está en objetos sino en la interacción de nuestros sentidos con los objetos. A pesar de este conocimiento filosófico y científico de la relatividad neurológica, que ha sido más claramente demostrado con cada gran avance de la instrumentación, debido al idioma, todavía creemos que detrás del universo fluctuante, serpenteante, interactivo y evolutivo creado por la percepción hay una sola realidad sólida, monolítica, perfilada tan dura y nítidamente como una barra de hierro. La física cuántica ha socavado esa barra de hierro platónica de la realidad, mostrando que tiene más sentido científico hablar solo de las interacciones que experimentamos realmente, nuestras operaciones en el laboratorio, y la psicología de la percepción ha socavado la realidad platónica, exponiendo que asumir su existencia conduce a contradicciones insalvables al momento de explicar cómo hacemos realmente para percibir que un hipopótamo no es una orquesta sinfónica. Las únicas realidades, plural, que experimentamos realmente y de las que podemos hablar significativamente, son las realidades percibidas, las realidades experimentadas, las realidades existenciales. Realidades que nos involucran como editores, y todas son relativas al observador, fluctuantes, evolutivas, susceptibles a ampliaciones y enriquecimientos, pasando de baja resolución a alta fidelidad, y no encajan juntas como las piezas de un rompecabezas en una única realidad con R mayúscula. Más bien, se iluminan entre sí por contraste, como las pinturas de un gran museo o las diferentes estilos sinfónicos de Haydn, Mozart, Beethoven y Mahler. Alan Watts tal vez lo expresó mejor que nadie. El universo es una gigantesca mancha de tinta Rorschach. La ciencia le encuentra un significado en el siglo XVIII, otro en el siglo XIX y otro más en el siglo XX. Cada artista descubre significados únicos en otros niveles de abstracción, y cada hombre y mujer encuentran diferentes significados a diferentes horas del día, dependiendo de los entornos internos y externos. Este libro aborda lo que he llamado cambio cerebral inducido, que el Dr. John Lilly llama de manera más rotunda metaprogramación del bioordenador humano. En español básico simple, como psicólogo y escritor, me propuse descubrir cuánta reorganización rápida era posible en el funcionamiento del cerebro de un primate domesticado normal de inteligencia media, el único en el que podía realizar éticamente tales investigaciones riesgosas. Yo mismo.
Al igual que la mayoría de las personas que históricamente han intentado tal metaprogramación, pronto me encontré en arenas movedizas metafísicas. Se hizo urgentemente evidente que mis modelos y metáforas anteriores no servían y no podrían explicar lo que estaba experimentando. Por lo tanto, tuve que crear nuevos modelos y metáforas mientras avanzaba. Como estaba tratando con asuntos fuera de los túneles de realidad consensuados, algunos de mis metáforas son bastante extraordinarias. Eso no me molesta, ya que al menos soy tan artista como psicólogo, pero sí me molesta cuando la gente se toma estas metáforas demasiado literal. Te ruego, amable lector, que memorices la cita de Aleister Crowley al comienzo de la primera parte y te la repitas a ti mismo. Si en algún momento empiezas a pensar que te estoy trayendo las últimas revelaciones teológicas de la central cósmica. Lo que demuestran mis experimentos, lo que todos los experimentos similares han demostrado a lo largo de la historia, es simplemente que nuestros modelos de realidad son muy pequeños y ordenados, que el universo de la experiencia es enorme y desordenado, y que ningún modelo puede incluir todo el enorme desorden percibido por la conciencia sin censura. Opino o espero que mis datos también demuestren que el agnosticismo neurológico de modelos, la aplicación de la interpretación de Copenhague más allá de la física a la conciencia misma, nos permite escapar de ciertos límites de la emoción mecánica y el pensamiento robótico que son ineludibles en tanto uno se mantiene dentro de un solo modelo dogmático o un solo túnel de la realidad. Personalmente, también sospecho, supongo o intuyo que los modelos más extraordinarios aquí presentados, los que implican inteligencias superiores, como el Santo Ángel de la Guarda, cabalístico o los extraterrestres de Sirio, son herramientas de trabajo necesarias en ciertas etapas del proceso de metaprogramación. Es decir, sin importar si tales entidades existen en algún lugar fuera de nuestra propia imaginación, no se puede acceder a ciertas áreas de funcionamientos del cerebro sin utilizar estas llaves para abrir sus cerraduras. No insisto en esto, es solo mi opinión. Algunas personas parecen atravesar esta área de la capilla peligrosa sin dichos guías personalizados. Conozco a un tipo que lo hizo imaginando a un superordenador del futuro que le enviaba información hacia atrás en el tiempo a su cerebro. La gente más inteligente puede encontrar metáforas aún menos metafísicas. 10 años después del punto en el que termina este libro, no me preocupan mucho tales especulaciones. Nuestros pequeños y solitarios yos pueden ser iluminados o desbordados con información radical estilo ciencia ficción y con perspectivas cósmicas. Y la fuente pueden ser esos extraterrestres que parecían ayudarme a veces, o los jefes secretos del sufismo, o los parapsicólogos y o computadoras del siglo XXIII, enviando información hacia atrás en el tiempo, o tal vez solo sean las partes previamente inactivas en nuestros propios cerebros. A pesar del actual reinado de nuestra nueva Inquisición, que intenta detener la investigación en esta área, aprendemos más sobre esto según pasa el tiempo. Mientras tanto, el agnosticismo es honesto y extremadamente modesto. En este sentido, a menudo me preguntan acerca de dos libros de otros autores que son extrañadamente resonantes con Disparador Cósmico, a saber, Shivaimbi de Phil Dick y Los experimentos de Sirio de Doris Lessing. Shivaimbi es una novela con muchos indicios de ser más que una novela, de que en realidad es el relato de la experiencia de Phil Dick con alguna forma de inteligencia superior. De hecho, Shivaimbi apenas está novelada. Los hechos reales en los que está basada son referidos en una larga entrevista que Phil dio poco antes de su muerte. Los paralelismos con mi propia experiencia son numerosos, pero también lo son las diferencias. Si la misma fuente estaba transmitiéndonos ideas a Phil y a mí, los mensajes adquirieron nuestros sabores individuales mientras decodificábamos las señales. Me encontré con Phil Dick en 2 o 3 ocasiones y mantuve algo de correspondencia con él. Mi impresión fue que la preocupaba que su experiencia fuese una locura temporal y estaba tratando de comprender si estaba chiflado. No sé si llegó a resolverse. Entrevisté a Doris Lessing hace unos años para la revista New Age. Ella se tomó muy en serio las sincronidades, pero era tan agnóstica como yo acerca de la posibilidad de que algunas de ellas estén orquestadas por seres de Sirio. Recomiendo sinceramente los 3 volúmenes, Shivaimbi, The Last Testament y Los experimentos de Sirio, a los lectores de este libro. A menos que estés bloqueado en un túnel de la realidad muy dogmático, pasarás unos momentos extraños preguntándote si los sirianos están experimentando con nosotros y esos momentos pueden ser una experiencia liberadora para aquellos que no les temen mortalmente. Lo que es más importante que tales especulaciones extramundanas, pienso, son las preguntas prácticas y pragmáticas sobre lo que uno hace con los resultados de las experiencias de cambio cerebral. Gracias a mucha gente New Age que he conocido,
Descubrí que es muy fácil utilizar las técnicas en este libro y volverse totalmente loco con ellas. Los casos de paranoia y esquizofrenia son bastante comunes entre quienes experimentan en esta área, menos clínicas pero socialmente más nefastas. Son las ligas de gurús autoproclamados y sus discípulos igualmente ilusos, quienes han descubierto, como yo, que hay muchas realidades, plural, pero han escogido un túnel de la realidad no occidental favorito, llamándolo la última realidad o la realidad verdadera, estableciendo nuevos fanatismos, esnovismos, dogmas y cultos alrededor de dichos delirios. Hay una gran cantidad de utopía lírica en este libro. No pido disculpas por eso y no lo lamento. La década que ha transcurrido desde la primera edición no ha alterado mi compromiso básico con la regla del juego que sostiene que una mentalidad optimista descubre docenas de posibles soluciones para cada problema que el pesimista considera insoslayable. Dado que todos creamos nuestras realidades, túneles habituales, bien conscientes e inteligentemente o inconsciente y mecánicamente, yo prefiero crear a cada hora una realidad túnel más feliz, divertida y romántica en consonancia con las señales que aprende mi cerebro. Siento pena por la gente que persistentemente organiza su experiencia en realidades túneles tristes, deprimentes y desesperadas, e intento mostrarles cómo romper ese mal hábito, pero no siento ninguna obligación masoquista de compartir su miseria. Este libro no afirma que uno crea su propia realidad, en el sentido de telequinesis total, aunque misteriosamente inconsciente. Si te atropella un coche y te manda al hospital, no creo que sea porque realmente querías ser atropellado por un coche o que necesitabas que te atropellara, como dicen dos tópicos populares de la New Age. La teoría de la psicología transaccional, que es la fuente de mis modelos y metáforas favoritas, simplemente dice que una vez que has sido atropellado por un coche, el significado de la experiencia depende enteramente de ti y que los resultados dependen en parte de ti y en parte de tus médicos. Si es médicamente posible que sobrevivas, y a veces incluso cuando los médicos piensan que es imposible, en última instancia, eres tú quien decide si deseas salir del hospital deprisa o quedarte echado sufriendo y quejándote. La mayoría de las veces, este tipo de decisiones es inconsciente y mecánica, pero con las técnicas descritas en este libro, dichas decisiones pueden ser conscientes e inteligentes. La última parte de este libro trata sobre la peor tragedia de mi vida. Quiero decir, sin autocompasión, un vicio que desprecio, que mis años en este planeta han incluido muchas otras experiencias terribles y duras, comenzando con 2 ataques de polio cuando era niño, incluyendo otras docenas de cosas de las que no quiero quejarme en público. Cuando escribo sobre crear una realidad túnel mejor y más optimista, de trascender los juegos del ego y sobre cuestiones similares, no es porque haya vivido en una torre marfil, es porque he aprendido algunas técnicas prácticas para lidiar con las condiciones brutales de este planeta primitivo. En mis conferencias y seminarios generalmente me preguntan si todavía soy optimista sobre los programas espaciales civiles y la prolongación de la vida. Soy más optimista que nunca, a pesar del caso aparentemente terminal del Rigidicus Bureaucraticus de la NASA. Tengo razones para creer que algunos países europeos pronto lanzarán conjuntamente el tipo de esfuerzo de migración espacial propuesta en este libro, y el CDI de Reagan, con todo su jingoísmo, gastará más dinero en investigación básica que en cualquier momento anterior de la historia. En lo referente a la extensión de la vida, han habido varios bestsellers sobre el tema desde la primera edición de este libro. Hay interés incluso en la parte más intelectualmente retrógrada de la sociedad estadounidense, es decir, el Congreso, y todos los científicos del campo de la longevidad que he conocido recientemente dicen alegremente que están consiguiendo más dinero para la investigación que en la década de 1970. El avance no puede estar muy lejos. Por último, como una cuestión con algún valor de entrenamiento, no todo el correo que he recibido sobre este libro ha sido inteligente y reflexivo. He recibido varias cartas venenosas, bastante chifladas e involuntariamente graciosas de 2 grupos de dogmáticos, los cristianos fundamentalistas y los materialistas fundamentalistas. Los cristianos fundamentalistas me han dicho que soy un esclavo de Satanás y que mis demonios deben ser expulsados con un exorcismo. Los materialistas fundamentalistas me informan que soy un mentiroso, un charlatán, un fraude y un sinvergüenza. Aparte de esta diferencia mínima, las cartas son sorprendentemente similares. Ambos grupos comparten el mismo celo cruzado y la misma falta total de humor, caridad y decencia humana. Estos cultos intolerables han servido para reafirmarme en mi agnosticismo, presentado más evidencia para apoyar mi opinión de que, cuando el dogma entra en el cerebro, cesa toda la actividad intelectual.
Robert Anton Wilson, Dublín, 1986. Pensar en lo impensable. Podría comenzar este relato como el gran Lovecraft tardío. Hacen ya casi 13 años desde el nefasto día cuando comencé a investigar por primera vez las leyendas terribles que rodean a los enigmáticos Illuminati de Baviera. Una supuesta conspiración que alguna gente cree que rige al mundo. Como un héroe de Lovecraft, me embarqué en mi investigación sin sospechar los peligros que me esperaban. Pensaba que solo estaba investigando un caso notable de paranoia política y esperaba encontrar solo cierto discernimiento de la psicología que causa que algunos individuos cuerdos se suscriban a estas teorías de conspiración absurdamente ridículas. Finalmente, en colaboración con Robert Shea, escribí una novela satírica en 3 volúmenes sobre la conspiración, Illuminatus. Completar un libro tan exhaustivamente largo debió haber acabado con mi interés en el tema, pero sin embargo, mis investigaciones continuaron. Evidentemente, impulsados por algún ímpetu misterioso. Música de órgano increscendo, por favor. Me había enganchado psíquicamente a los Illuminati, como una tarántula en las sábanas o la risa de una mujer que una vez amaste. Simplemente no puedes olvidar o ignorar a los malditos Illuminati. Esto era por demás molesto para el escéptico, que es uno de los 24 yos que viven dentro de mí, y el único que generalmente tiene poder de veto sobre los demás. Eventualmente, mi interés por los Illuminati iba a llevarme a través de una casa de diversiones cósmica, con agentes dobles y triples, ovnis, posibles complots de asesinatos presidenciales, los símbolos enigmáticos del billete de $1, mensajes de Sirio, panqueques de Dios sabe dónde. Las ambigüedades de Aleister Crowley, algunos halcones misteriosos que rondan a Uri Geller, futuristas, inmortalistas, planes para dejar este planeta y las últimas paradojas de la mecánica cuántica. Ha sido una persecución prolongada, pero nunca aburrida, como tratar de encontrar una cobra en un cuarto oscuro antes de que te encuentre ella a ti. Resumiendo, el trasfondo del rompecabezas de los Illuminati de Baviera es así. El 1 de mayo de 1776, en Baviera, el Dr. Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en la Universidad de Ingolstadt y ex jesuita, formó una sociedad secreta llamada la Orden de los Illuminati dentro de las logias masónicas existentes en Alemania. Ya que la masonería misma es una sociedad secreta, los Illuminati eran una sociedad secreta dentro de una sociedad secreta, un misterio dentro de un misterio, por así decirlo. En 1785, los Illuminati fueron reprimidos por el gobierno bávaro, presuntamente por conspirar para derrocar a todos los reyes de Europa y al Papa. Esto es lo único en lo que todos los historiadores suelen concordar, todo lo demás es cuestión de controversia caliente y a veces fétida. Se ha afirmado que el Dr. Weishaupt era ateo, mago, cabalista, racionalista, místico, demócrata, socialista, anarquista, fascista, un amoral maquiavélico, alquimista, totalitario y un filántropo entusiasta. El último fue el veredicto de Thomas Jefferson, por cierto. También han acreditado a los Illuminati la orquestación de las revoluciones francesas y estadounidenses dentro del escenario, de apoderarse del mundo, de ser los cerebros detrás del comunismo, de continuar en la clandestinidad hasta la década de 1970, de adorar secretamente al diablo y de otras actividades sospechosas. Algunas afirman que Weishaupt no inventó a los Illuminati, sino que solo los revivió. La orden de los Illuminati ha sido rastreada hasta los caballeros templarios, los cultos iniciáticos griegos y gnósticos hasta Egipto, e incluso hasta la Atlántida. La única generalización segura que uno puede hacer es que la intención de Weishaupt de mantener el secreto ha funcionado. No hay dos estudiantes de la iluminología que se hayan puesto totalmente de acuerdo sobre cuál era el verdadero secreto interno o el propósito de la orden o órdenes. Hay un espacio interminable para las especulaciones espeluznantes y para la paranoia pedante una vez que uno entra realmente en la literatura sobre la materia. Y ha habido una ola de revelaciones sensacionalistas de los Illuminati en cada generación desde 1776. Si vamos a creer toda esta literatura sensacionalista, los malditos conspiradores bávaros han sido responsables de todo lo que anda mal en el mundo, incluyendo las crisis energéticas y hasta el hecho de que uno no pueda conseguir un plomero los fines de semana. Por ejemplo, la primera explosión de histeria anti-Illuminati en este país en la década de 1790 fue incitada por federalistas fanáticos, centrados en el cargo de que Thomas Jefferson y el Partido Democrático Republicano eran peones de los Illuminati europeos.
El segundo grupo importante de desenmascaramientos excitados llegó en la década de 1840 y circuló gracias al partido antimasónico, quienes creían que los Illuminati todavía controlaban a los masones y se habían infiltrado en todos los niveles de nuestro gobierno. En ambos casos, los Illuminatis eran retratados como demócratas radicales o anarquistas en la tradición ultraizquierdista de la Revolución Francesa. La literatura anti-Illuminati actual, que en su mayoría se distribuye a través de la derecha paramilitar antisemita, retrata a los Illuminati como maestros del comunismo y la banca internacional. Una corriente separada y más extraña de la teoría anti-Illuminati, que ocasionalmente interactúa con esta literatura de conspiración política, los retrata como nazis, magos negros, o dementes astrales y satanistas. Pero estos solo son los temas principales de la sinfonía anti-Illuminati. Hay innumerables individuos que le han hecho algunos arreglos vocales estilo beat pop. Por ejemplo, Philip Campbell, Argyle Smith, editor de una publicación extraña llamada High IQ Bulletin. Afirma que los Illuminati, conocidos como judíos en este planeta, en realidad son invasores de Vulcano. También he visto un libro, por desgracia, ahora he olvidado autor y título, que afirmaba que son una conspiración jesuita que se infiltró en la masonería y luego se apoderó del mundo, usando la fachada masónica para evitar que alguien conjeture que el control real viene efectivamente del Vaticano. Jejeje. Típico de la ingenuidad de dichas teorías conspirativas, los hechos que más claramente lo contradicen, es decir, las inventivas antimasónicas, las excomuniones dictadas por todos los papas durante el último siglo y las toneladas de propaganda anticatólica distribuida por las logias masónicas, son explicados como parte del encubrimiento. Y desde luego, las diatribas anti-Illuminati de todas las escuelas concuerdan sombríamente que siempre les suceden accidentes a quienes saben demasiado acerca de los Illuminati bárbaros. Pongamos otra vez esa música de órgano creciente y una risa espeluznante como la de The Shadow en la vieja serie de radio. Cierta vez que concurrí a un programa de radio en KGO San Francisco, donde los oyentes llaman y hablan con los invitados, una mujer telefoneó para decir que si yo sabía tanto sobre los Illuminati es porque debía ser uno de ellos. Me hice el misterioso. Tal vez el secreto de los Illuminati es que no sabes que eres miembro hasta que ya es demasiado tarde para salirte, dije. Esto fue demasiado metafísico para ella. Por otra parte, dijo triunfalmente, siguiendo su propio guión. Ustedes controlan la Reserva Federal y los bancos de Rockefeller y Morgan. Bien, dijo el escritor de sátira, desplazando temporalmente al escéptico. Ciertamente no negaré eso. No puedo sino ayudar a mejorar mi rango crediticio. Esa mujer probablemente todavía está contándoles a sus amigos que logró hacer que uno de los Illuminati se confesara en la radio. En realidad, ya no descreo en los Illuminati, pero tampoco creo en ellos. Vamos a explicar este extraño comentario rápidamente, antes de adentrarnos más en las sombras. En la investigación de conspiraciones ocultas, finalmente uno se enfrenta a una encrucijada de proporciones míticas, llamada la capilla peligrosa en el ambiente. Uno sale de ella totalmente paranoico o agnóstico. No hay un tercer camino. Yo salí agnóstico. La capilla peligrosa, al igual que la misteriosa entidad llamada yo, no puede ser ubicada en el espacio-tiempo. Es ingravida, inodora, insípida e indetectable por instrumentos ordinarios. De hecho, como el ego, incluso es posible negar su existencia. Y sin embargo, aún más similar al ego, una vez que estás dentro de ella, no parece haber ninguna salida hasta que pronto descubres que ha sido traída a la existencia por el pensamiento y que no existe fuera del pensamiento. Todo lo que uno teme está esperando con mandíbulas babeantes dentro de la capilla peligrosa, pero si uno va armado con la varita de la intuición, la copa de la simpatía, la espada de la razón y el pentáculo del valor, encontrará allí, según las leyendas, la medicina de los metales, el elixir de la vida, la piedra filosofal, la verdadera sabiduría y la felicidad perfecta. Eso es lo que siempre dicen las leyendas y el lenguaje del mito es poéticamente preciso. Por ejemplo, si entras a ese reino sin la espada de la razón, perderás la cordura, pero al mismo tiempo, si solo tomas la espada de la razón sin la copa de la simpatía, perderás el corazón. Incluso más notable, si te acercas sin la vara de la intuición, puedes estar parado frente a la puerta durante décadas y nunca darte cuenta que has llegado. Probablemente pensarás que solo estás esperando un autobús o vagando de una habitación a otra buscando tus cigarrillos, viendo un programa de televisión o leyendo un libro críptico y ambiguo. La capilla peligrosa es engañosa en esa forma.
Entré a la Capilla Peligrosa de manera bastante casual un día en 1971, mientras leía El libro de las mentiras, escrito por el mítico inglés Aleister Crowley. Crowley despertó mi interés porque indudablemente había sido un gran adepto del yoga y el ocultismo. Fue considerado un mago negro por muchos y como el mago del nuevo eón por algunos. Y tenía una reputación contradictoria como alpinista heroico, poeta, pionero hippie bisexual, alquimista, bromista sádico, taumaturgo y charlatán. Yo estaba especialmente fascinado por la persistente leyenda de que Crowley una vez había convertido al poeta Victor Newburgh en un camello, y el testimonio de muchos de que había roto el vidrio de una habitación con solo mirarlo durante una demostración en Oxford. Todos los libros de Crowley son ingeniosos, paradójicos, brillantes, oscuros y deliberadamente enigmáticos en diversos grados, pero el libro de las mentiras es probablemente el más desconcertado de todos y por lo tanto uno de mis favoritos, ya que adoro resolver enigmas y misterios. Frente a la portada del libro de las mentiras hay un anuncio indiferente informando al lector. No hay ninguna broma o significado oculto en el sello del editorial. Esto parece ser una advertencia velada acerca de lo que viene a continuación, pero en realidad es la primera mentira del libro. El historiador del ocultismo Francis King ha determinado cuidadosamente que la fecha de la impresión es inexacta, al menos por un año. Este tipo de arte perverso es típico de la relación de Crowley con el lector, y he disfrutado durante años descifrando bromas nómicas similares en sus libros. Sin embargo, siempre vuelvo al libro de las mentiras porque Crowley afirma que en alguna parte de ese libro había revelado el secreto interior de la masonería y el iluminismo, codificado para que solo las personas con discernimiento espiritual fueran capaces de descifrarlo. Para 1971 ya había leído el libro muchas veces sin encontrar el secreto, pero todavía lo intentaba, puesto que Crowley es considerado uno de los cabecillas de la conspiración Illuminati por muchos escritores, y de hecho utilizaba el título Epopte de los Illuminati junto a otra docena de títulos honoríficos cuando estaba en estado de ánimo fanfarrón. De repente, en un destello cegador, o al menos en un mini Satori, descubrí el secreto de Crowley. Estaba en el capítulo 69 y se trataba del sexo tántrico. Lo explicaré al debido tiempo en la narrativa, pueden estar seguros. El efecto en mí fue que entré a un sistema de creencias en el que ya no podía ver a los autores anti-Illuminati que había estudiado tan extensamente como simples paranoicos. Ahora sentía que veían algo muy real, aunque lo estaban malinterpretando un poco. Estos eran los que se enfrentaban a la puerta de la Capilla Peligrosa sin el pentáculo del valor, temblando y advirtiendo todo el que entrara que la capilla en realidad es una horrorosa máquina insectada programada por los demonios de la muerte, goteando una fétida secreción verde. Inmediatamente decidí poner en marcha una serie de experimentos neuropsicológicos que demostrarían objetivamente si yo realmente había adivinado el verdadero secreto. Los principales resultados de esos experimentos son presentados en este libro. El resultado sobresaliente fue que entré a un sistema de creencia desde julio de 1973 hasta octubre de 1974, en que recibía mensajes telepáticos de entidades residentes en un planeta del sistema binario de Sirio. De repente, en un destello cegador, o al menos en un mini Satori, descubrí el secreto de Crowley. Estaba en el capítulo 69 y se trataba del sexo tántrico. Lo explicaré al debido tiempo en la narrativa, pueden estar seguros. El efecto en mí fue que entré a un sistema de creencias en el que ya no podía ver a los autores anti-Illuminati que había estudiado tan extensamente como simples paranoicos. Ahora sentía que veían algo muy real, aunque lo estaban malinterpretando un poco. Estos eran los que se enfrentaban a la puerta de la Capilla Peligrosa sin el pentáculo del valor, temblando y advirtiendo todo el que entrara que la capilla en realidad es una horrorosa máquina insectada programada por los demonios de la muerte, goteando una fétida secreción verde. Inmediatamente decidí poner en marcha una serie de experimentos neuropsicológicos que demostrarían objetivamente si yo realmente había adivinado el verdadero secreto. Los principales resultados de esos experimentos son presentados en este libro. El resultado sobresaliente fue que entré a un sistema de creencia desde julio de 1973 hasta octubre de 1974, en que recibía mensajes telepáticos de entidades residentes en un planeta del sistema binario de Sirio. También comencé a encontrar, a veces mediante las coincidencias más inverosímiles, varias pistas documentales que ataban firmemente la historia larga y misteriosa del iluminismo a las ciencias ocultas sobre Sirio.
Estas coincidencias afortunadas o sincronicidades, como son llamadas en la psicología junguiana, son comunes entre aquellos que se involucran con las sociedades secretas ocultas en general y con la capilla peligrosa en particular, como señala Neil Wilgus en The Illuminoids. Desde el principio de Illuminoids fue moldeada por la coincidencia desde el descubrimiento de las sociedades secretas de Raoul a la publicación de Illuminatus de Shea y Wilson. Un libro de otro Wilson, Lo oculto de Colin Wilson, también fue descubierto en el momento oportuno y a menudo cayó abierto en la página correcta, como el mismo Wilson dice que le sucedió a él con otras referencias. Esa última frase es una abertura adecuada para las ambigüedades que pronto confrontaremos. Aún no estoy seguro si la última frase se refiere a mí o a Colin Wilson. Después de octubre de 1974, debido a una reunión con el Dr. Jacques Bailey, un astrónomo cibernético y ufólogo extraordinariamente erudito, comencé a desarrollar nuevos sistemas de creencias para explicar mi experiencia de Sirio, que no necesariamente implicaban la impresionante suposición de que literalmente recibía transmisiones reales de un emisor PES desde el sistema de la estrella de Sirio. El Dr. Bailey ha estado interesado en los ovnis desde principios de los años 60, cuando había 2 de ellos. A lo largo de los años, Bailey ha empleado sus investigaciones para incluir experiencias psíquicas relacionadas de una manera u otra con los ovnis, tales como mis experiencias de Sirio. Él cree que estos tipos de comunicaciones etéreas han estado sucediendo durante siglos y que probablemente no fueran extraterrestres. El contenido extraterrestre de la experiencia en estos días, dice, es solo una adaptación a las creencias del siglo XX. Según sus datos, el fenómeno ha tomado otras formas espectrales en épocas pretéritas. Esto tenía perfecto sentido para mí, puesto que yo, originalmente, había entrado en contacto con la entidad por medio del ocultismo crowleyano. La explicación extraterrestre no era la verdadera explicación, como yo había pensado. Solo era el último modelo de la experiencia, como los ángeles habían sido el modelo en la Edad Media, o los parientes muertos hablando a través de los médiums en el siglo XIX. Entonces, el sábado 13 de marzo de 1976, un cable de la agencia Reuters apareció en los periódicos de todo el mundo. Lo leí en el San Francisco Examiner Chronicle, y fue como abrir la puerta de mi propia casa y encontrar a Ming, el despiadado, a los tiros con Flash Gordon. El cable era sobre Robert Temple, miembro de la Real Sociedad Astronómica de Inglaterra, un científico prestigioso quien estaba exponiendo una teoría tan loca que parecía salida de las páginas del mismo von Däniken. Temple afirmaba que la Tierra había sido visitada alrededor del año 4500 a.C. por una raza avanzada proveniente de un planeta del sistema de la estrella binaria, Sirio. Basaba esta afirmación en el hecho de que puede encontrarse conocimiento evidente y específico del sistema de Sirio en la mitología babilónica, egipcia y en la de algunas tribus africanas sobrevivientes, conocimiento que la astronomía moderna solo ha redescubierto gracias a los instrumentos increíblemente delicados de las últimas 2 décadas. Ahora, nadie le asombra ver a un astrónomo del estatus de Temple expresando semejante teoría de revista sensacionalista, pero yo estaba más allá de la sorpresa, estaba desconcertado. Mencioné el cable de Reuters unos días después a un amigo, Saul Paul Sirach, un físico monstruosamente erudito que generalmente sabe más sobre cualquier otra ciencia que menciones que la mayoría de los expertos en ese campo. Ah, los datos de Temple no son nuevos, dijo Saul Paul. Los antropólogos han sabido durante años que varias tribus africanas tienen un conocimiento muy avanzado del sistema de Sirio. Por ejemplo, algunos de ellos sabían sobre la compañera de Sirio, una estrella enana, mucho antes de que la descubriéramos con nuestros telescopios. ¿Y cómo explican eso los antropólogos?, le pregunté. No lo explican, dijo Saul Paul con una sonrisa de Groucho Marx. Se lo consideran un misterio. Saul Paul, que era teólogo antes de ser físico, es también autor de una hilarante novela teológica psicodélica llamada Jumble by Jesus. Él es un caso aún más avanzado de agnosticismo agravado que su humilde narrador, y ama los datos que no encajan en ningún conjunto de teorías. Rápidamente obtuve de Inglaterra una copia del libro de Temple y quedé pasmado. La evidencia presentada por Temple, que resumieron posteriormente, podría ser interpretada como una señal de la llegada a la Tierra de la gente de Sirio a bordo de una nave espacial física alrededor del año 4500 a.C. Según Temple, esta información había pasado a través de diversas órdenes iniciáticas del antiguo Mediterráneo y África hasta la actualidad,
pero la evidencia también podría interpretarse como una señal de que en aquella época habían sido descubiertos métodos de telepatía interestelar entre la Tierra y el sistema de Sirio y que desde entonces muchos han podido sintonizar ese canal. En otras palabras, a través de la enseñanza secreta de Crowley, yo podría haber sintonizado un diálogo cósmico de casi 6.500 años de antigüedad. La capilla peligrosa, como he dicho antes, es engañosa en esa forma. Cuando piensas que estás fuera, estás solo en otra sala de ilusiones pintadas para que parezcan el bosque seguro de afuera. Cuando piensas que estás dentro otra vez, pronto descubres que en realidad estás caminando de vuelta a casa, como resume el tradicional dicho Zen. Primero hay una montaña, después no hay ninguna montaña, luego vuelve a haber una montaña. En este contexto, no esperamos que nadie crea en las transmisiones de Sirio solo porque el autor parece un tipo honesto. Richard Milhouse Nixon parecía un tipo honesto, por lo menos para la gente que votó por él. Hacemos énfasis en que no estamos en competencia por el mercado del verdadero creyente con Nixon o con Eric Van Doniken. Queremos mostrar con evidencia objetiva y documentada que algo está sucediendo, algo más físico y palpable que una alucinación. El semántico levanta las cejas y murmura que la expresión algo más físico y palpable que una alucinación, no transmite una idea muy precisa. Uno bien podría hablar de algo más tangible y objetivo que el ensueño. Seremos más específicos a medida que avancemos, pero en esta etapa debemos definir explícitamente nuestra horrible ignorancia antes de atrevernos a proponer nuestras especulaciones. Es importante indicar inequívocamente que los datos no están en conflicto con la ciencia como se imaginarían los ingenuos. De hecho, les proporcionaremos varias explicaciones científicas en la segunda parte, pero están, grotesca y torpemente, un total conflicto con el sentido común. Es perverso, paradójico y absurdo. Uno podría decir, esto es insólito, y si un niño preguntara inocentemente, ¿quieres decir insólito, jajaja, o insólito, raro? Tendrías que responder ambos. Déjenos ilustrar con un ejemplo el tipo de misterio que estaremos enfrentando, el caso de los panqueques del espacio exterior. Al igual que un cerdo con alas, esto sin duda es insólito. Dejamos que el lector decida si considerarlo insólito, jaja, o insólito, raro. Joseph Simonton de Eagle Rivers, Wisconsin, afirma que un día un platillo volador aterrizó en su patio trasero y un extraterrestre salió y le dio algunos panqueques. No hubo ningún otro testigo de este acontecimiento notable, por lo que sin duda es tentador decir que Simonton estaba alucinando. Sin embargo, no hay ninguna razón para pensar que perpetró un engañoso consciente. No ha intentado comercializar su encuentro de ninguna manera y parece estar desconcertado por toda la experiencia como lo estaría cualquiera. El doctor Eileen Hynek, un astrónomo escéptico que explicó otros ovnis como gases del pantano, fue enviado por la Fuerza Aérea para investigar la experiencia o dementes de Simonton. El Dr. Hynek llevó algunos de los malditos panqueques a la base de la Fuerza Aérea de Dayton, donde tienen su sede para la investigación ufólica, y los científicos determinaron que los panqueques eran perfectamente normales y que contenían nutritivo germen de trigo, quizás indicando que los hermanos del espacio son fans de Ralph Nader. El Dr. Hynek dice que piensa que Simonton estaba diciendo la verdad, es decir, él creyó en su experiencia. El Dr. Jacques Bailey también investigó este caso y dice que también está convencido de que Simonton es honesto. Simonton mismo no tiene ni idea por qué, de todas las personas en la Tierra, fue seleccionado para recibir este desconcertante regalo. Si Simonton simplemente alucinó todo el episodio, ¿de dónde vienen realmente los malditos panqueques astrales? Contésteme eso, oh vosotros escépticos. Por el contrario, si el platillo volador estaba realmente allí en el patio, en nombre de todos los dioses barrigones de Brivania, ¿por qué los extraterrestres decidieron en esta ocasión regalarle panqueques a un ser humano? La historia es igualmente bizarra e insatisfactoria de cualquier manera que la interpretemos. La aventura de Simonton es más característica de lo que piensan los lectores que no están familiarizados con los contactos con ovnis. Los periódicos y la televisión generalmente cubren solo una pequeña fracción de reportes de ovnis y generalmente publicitan solo a los contactados que establecen movimientos causis religiosos alrededor de sí mismos, basados en doctrinas de paz y ecología pop supuestamente transmitidas por los ufanautas. Dichas historias mesiánicas son de lectura confortable, puesto que la mayoría de nosotros quisiera creer secretamente que los hermanos benevolentes del espacio están tratando de salvar este planeta de los diversos desastres que parecen amenazarlo. Pero son una minoría, los panqueques de Simonton son mucho más típicos. Un contacto clásico involucra a dos agentes de inteligencia naval de alta probidad.
También hubo un apagón de radar casual, aunque muy misterioso, en toda la zona, casi como si la capilla peligrosa en este caso hubiese usado una tecnología que la hacía invisible al radar. Al parecer, los oficiales tuvieron contacto con un ser benévolo del planeta Urano. El ingenuo creyente en los amorosos hermanos del espacio se regocijará con dicho cuento, especialmente porque las comunicaciones recibidas incluían la habitual propaganda de paz. El más analítico detectará el elemento de cerdo con alas en los hechos de que A. Urano es casi ciertamente incapaz de albergar vida y que B. La entidad dio un nombre que suena sospechosamente como una broma dirigida a cualquier estudiante de cábala que analice la transcripción. El nombre era Afa, que, en un idioma cabalístico llamado angelical, significa nada o el vacío. El contacto, en este caso, fue 99% telepático, como mi experiencia de Sirio, pero a los oficiales se les brindó una visión de cómo lucía una verdadera nave espacial en su ventana durante el clímax de la experiencia, y ese fue el momento cuando, casualmente, se produjo el apagón de radar en el área. Otros han tenido alucinaciones clásicas o experiencias psicóticas con los hermanos del espacio, como conocer a Jesús en un platillo volador o ser llevados a 100 años luz y volver en media hora, por lo que el investigador apresurado estaría dispuesto a descartar tales cuentos como imaginarios. Por desgracia, estas personas a menudo tienen alguna evidencia ambigua pero definitiva de que algo sucedió. Testigos independientes vieron un ovni al mismo tiempo o hubo extrañas fallas mecánicas en la vecindad. Una vez dos personas involucradas en diferentes contactos a cientos de kilómetros de distancia entre sí y con un año de diferencia, contaron los mismos detalles absurdos. Cada uno alegó una visita a un planeta llamado Lanulos, donde todos los nativos son humanoides y andan desnudos. Esta historia fue contada tanto por un vendedor de Virginia Oeste como por estudiantes de leyes de Washington, independientemente uno de otro. En tal caso, el reduccionista más ardiente no puede reducir lo que ocurrió a menos de una alineación compartida telepáticamente, lo que de por sí ya es algo sorprendente. ¿Cuántos testigos independientes tienen que participar en un evento para que no sea descartado como una alucinación compartida? Como han indicado Berkeley, Hume y otros, es lógicamente imposible demostrar que toda nuestra experiencia cotidiana no es una fantasía, ya que solo la telepatía puede explicar el viaje espacial compartido. En este caso particular, los datos pueden ser llamados alucinación compartida por determinado escéptico, incluso cuando los testigos son independientes uno del otro. Eso es solipsismo e incluso paranoia. Pretender que ambos testigos eran mentirosos sería conveniente, por supuesto, pero uno tiene la incómoda sensación de que es una extraña coincidencia que dos mentirosos inventen la misma mentira de forma independiente. De esta manera, se puede rechazar cualquier dato, incluyendo los experimentos de laboratorio que no te gusten. Por ejemplo, aquellos que rechazan la telepatía han llegado al punto de impugnar la honestidad o la cordura de varios miles de investigadores científicos en todos los continentes durante un periodo de décadas. Esa forma conveniente de eliminar datos solo es compartida por los antievolucionistas más ardientes de las sectas fundamentalistas. Tengan en cuenta que prometimos varias explicaciones científicas de nuestros datos, no una explicación. En este momento no hay ninguna teoría única que explique todas las cosas malditas que vamos a traer y hacer desfilar para que ustedes las inspeccionen. Para darles cierta perspectiva de antemano, dejamos hacer una lista con algunas de las ideas que han pasado por la mente de este investigador en el curso de su viaje de entrada y salida a la capilla peligrosa. O bien, A. Las pruebas aquí reunidas pueden explicarse mediante el teorema de Bell, un gran avance de la física que sugiere la indivisibilidad básica de todas las cosas. Bell también permite tres submodelos que vamos a examinar. 1. El universo creado por el observador. 2. Universos paralelos. 3. Información sin energía. Y o B. Algunos seres humanos con poderes psíquicos altamente evolucionados, los Illuminati, están jugando juegos mentales con otros seres humanos, haciéndose pasar a veces por C o D a continuación. Y o C. ¿Realmente estamos siendo contactados o siendo sujetos de experimento o manipulación por inteligencias superiores del espacio exterior? Probablemente de Sirio o los Illuminati están creando una simulación de estos extraterrestres. Y o D. Siempre hemos compartido este planeta con otras especies inteligentes que pueden permanecer invisibles o manifestarse en cualquier forma que deseen. El investigador de ovnis John Keel llama a estas entidades hipotéticas ultraterrestres. En épocas antiguas se les llamaba hadas, ángeles, demonios, duendes, etc. Y o E.
Todos estamos evolucionando hacia el uso de circuitos neurológicos nuevos que nos harán sobrehumanos en comparación a nuestro estado promedio actual. La activación de estos nuevos circuitos crea una gran anomalía transitoria hasta que aprendemos a usarlos correctamente. Esta es la teoría de yogis orientados científicamente como Sri Aurobindo y Gopi Krishna y del Dr. Timothy Leary. I-O-F. Una combinación o permutación de lo anterior que sucede de manera simultánea. Algunos de nuestros datos encajan en una de las teorías anteriores mejor que otras. Algunas encajan igualmente bien en 2 o 3 teorías. Algunos todavía no encajan en ninguna teoría. El enfoque multiteórico, o como se llama en física, el enfoque multimodelo, es la única manera de tratar adecuadamente con todos los hechos. Cualquier enfoque uniteórico es prematuro y causa un truncamiento de nuestra inteligencia. Nos obliga a ignorar o menospreciar parte de información que podría ser crucial. El enfoque multimodelo comenzó con la física subatómica, principalmente gracias al ganador del premio Nobel Niels Bohr. En el trato con ciertas entidades misteriosas en este plano cuasi astral, los físicos hallaron pruebas contundentes de que estas entidades eran partículas. Bien, por desgracia, otras pruebas igualmente persistentes demostraron que en realidad las entidades eran ondas. No tan bien, algunos físicos se aferraron a la teoría de la partícula e insistieron en que toda la evidencia que apoyaba la teoría de la onda eventualmente sería explicada y descartada. Otros, sin embargo, aceptaron las ondas y rechazaron las partículas. Otros, jocosamente, comenzaron a hablar de ondículas. Bohr sugirió que la búsqueda de un modelo correcto era medieval, precientífica y obsoleta. Podemos entender mejor los eventos subatómicos, dijo, si aceptamos la necesidad de permitir más de un modelo. Como Marshall McLuhan ha señalado en The Mechanical Break y otras obras, el enfoque multimodelo ha influido en todos los campos de la ciencia e incluso aparece en el arte moderno. Por ejemplo, las pinturas cubistas muestran varias perspectivas a la vez. Ulises de Joyce describe el mismo día en varios estilos: épico, dramático, periodístico, subjetivo, naturalista, etc. McLuhan incluso ha proclamado que su habitual estilo apocalíptico, que el enfoque multimodelo es el descubrimiento intelectual más importante y más original del siglo XX. El conde Alfred Korzybski dijo que marcó la transición de la civilización aristotélica, dogmática, monista, autoritaria, a la civilización no aristotélica, relativista, pluralista, libertaria. Para mayor comodidad, todos los modelos mencionados y que vamos a examinar a medida que avancemos pueden ser resumidos en 2 metamodelos. 1. Todo es obra de nuestro propio sistema nervioso. Según avanzamos hacia una inteligencia superior, nuestros cerebros pueden afectar cada vez más al universo debido a la inseparabilidad cuántica, primero creando coincidencias, luego sincronicidades junguianas, después aparentes seres sobrehumanos externos que en realidad son máscaras del resultado de nuestra propia evolución. 2. No todo es obra de nuestro sistema nervioso. A medida que avanzamos hacia una inteligencia superior, nuestro cerebro puede comunicarse con otras inteligencias superiores, según el monismo cuántico de Bell. Esto incluye contacto con adeptos avanzados que son tanto humanos como inhumanos, terrestres y extraterrestres, y localizados temporalmente en lo que llamamos pasado, presente y futuro. Pero mejor propongamos tales cuestiones filosóficas hasta después de examinar la cronología de mis propias aventuras en la Capilla Peligrosa. Recuerden, es un lugar tramposo. Algunas veces no nos parece que atravesamos las puertas del misterio, sino que simplemente vagamos en la casa de la risa de un parque de diversiones bastante sórdido.